si quisiéramos hablar de la muerte, ¿no? Como ausencia, yo también me permitiría hablar de las personas que no conocemos, pero que sabemos que están ahí, ¿no? Hablando de tantas tragedias que hemos tenido a través de tantos años, ¿no? Son personas que no conocemos, pero que sabemos que están ahí, ¿eh? Y eso conecta con nosotros. Y eso creo que cuando conecta con nosotros, los sentimos ausentes aunque no las conozcamos. Y eso para mí eso es parte, ¿no? De hablar de la muerte y de hablar de la ausencia y del recuerdo, incluso un recuerdo de alguien que no conozco, pero que sé que está ahí, que estuvo ahí, porque fue un niño, fue un papá, fue una hermana, fue una madre, y por eso creo que nos sentimos, y más en México, ¿no? Y más en los pueblos de Latinoamérica, nos sentimos tan conectados con el tema de la muerte, porque creemos yo creo que conectamos muy bien con los demás, ¿no? Con las otras sociedades y las otras comunidades. Entonces yo creo que nada, digo, cierro un poco con lo mismo, ¿no? Yo tampoco sé nada, ¿no? Y estamos aquí un poco queriendo, que es un poco a lo que venimos, ¿no? Queriendo entrar en la filosofía de la muerte y qué es. Y yo creo que Macario nos da, como tantas otras películas nos han dado, ¿no? Nos da esta excusa de hablar, de decir, bueno, esta es una interpretación de la muerte y que a mi manera de ver es una interpretación muy bella, ¿no? Porque es una interpretación muy humana, ¿no? Sin ser, con la que, vuelvo a lo mismo, con la que conectamos, y sin ser, pues ni siquiera sin ser terrorífica, ¿no? Sin ser, un horror, es un personaje muy entrañable, muy lúdico por momentos, y la relación entre ellos dos es una relación casi, casi como de niños. Entonces me parece muy afortunado el cómo trataron la muerte, cómo cómo lo trata Traven, pero me parece que fue también una decisión, Traven que escribió el libro, pero fue también creo que una decisión de Gabaldón, ¿no? Darle más énfasis a esta relación como de niños, para que conectáramos mucho más. Y bueno, hasta ahorita por ahí me quedo, querido Héctor, sobre la opinión de la muerte. Y que al final de cuentas esa parte de la relación entre niños tiene que ver con qué profunda es la amistad también en la infancia, porque es una amistad muy clara, ¿no? O sea, creo que la muerte en la película de Macario la podemos ver muy clara, ¿no? Es muy transparente, o sea, no esconde, es directa, es cálida, pero también es como muy abierta a lo que está sucediendo, o sea, no, es esta relación donde está, donde va, donde viene, donde creo que tiene cosas bien interesantes la relación que se puede establecer entre Macario y la muerte, ¿no? En esta relación como de infancias, de amistad de infancias, una amistad que no necesita una reciprocidad, sino necesita el detalle, la presencia de los niños, ¿no? Y el pensamiento que en algún momento dado es como más el compartir para estar, ¿no? Entonces, me encanta esta reflexión de la relación de Macario y, y la muerte como una relación de amigos en la infancia, ¿no? Creo que está súper interesante poder explorar esa parte, ¿no? Y Sí, bueno, incluso, perdón, Héctor, nada más para que no se nos vaya, cuando hay una secuencia bellísima que es ya casi al final, ¿no? Cuando Macario le está dando vueltas a la cama, ¿no? Para que no aparezca. Estos son dos niños jugando, ¿no? Son dos niños sí, sí, jugando y me sí, parece fabuloso, ¿no? Los dos niños comiendo el guajolote, los dos niños, ¿no? exacto, sí, Y sí, eso sí. me parece muy afortunado que se haya hecho. Y aparte comiendo guajolote en el suelo, aparte como la cama, esa secuencia maravillosa del niño que es tan serio y tan juguetón al mismo tiempo de la muerte, ¿no? Que se aparece y desaparece, que no camina, sino hace esta dirección de Gabaldón maravillosa que es aparece, desaparece, entra, sale, y dejando claro, ¿no? Que no es un juego, pero que es un juego la relación, ¿no? Y creo que el papel de Macario que entra como en esta situación
que al final de cuentas reflexiona la esposa de Macario en el final, donde le dice, ¿no? Tenías tantas ganas de este capricho, ¿no? De este hacer esto, de comerte solo el guajolote, que al final no te lo comiste, ¿no? Entonces dejando como la idea bueno, al final de cuentas la muerte sí, sí lo cuidó, sí lo protegió, no se lo comió y Macario por eso está vivo, ¿no? Por eso está ahí descansando, durmiendo, porque su amigo cumplió con el pacto de amistad, ¿no? Su amigo antepuso creo que sería simplificarlo demasiado si decimos que nada más se durmió, ¿no? Entonces, sí. Claro. Entonces me encanta por eso la relación Sí, que pero podemos pasa ver. por todo el viaje del héroe, ¿no? Todo y la relación y toda esta odisea entre ellos dos. Y a mí me encanta porque en tan poco tiempo hoy en día las películas cada vez duran un poco más y más y más, ¿no? Queriendo, bueno, me voy a meter ahí un tema de streaming y demás, pero queriendo mantenernos a todos en la plataforma, o series de muchos capítulos y demás, que bueno, muchas son muy buenas. Pero cuando ves estas historias de una hora y media, ¿no? En donde nos da chance para hablar y hablar y hablar, pues eso yo creo que es la trascendencia y eso yo creo que es lo que es darle al clavo, ¿no? Cuando uno quiere contar historias o cuando uno quiere escribir o cuando o sea, como bien dices, no hay que simplificar, pero pues tampoco es al final del día, bueno, es una hora y media de dos amigos que se conocen, tienen una aventura y después se despiden de alguna manera. Oye, qué bonita forma de verlo, ¿eh? Creo que no había escuchado a nadie en este momento que lo hubiera hecho desde ese lugar, que lo hubiera hecho desde ahí, y creo que está bellísima la analogía, ¿no? De ver la película de Macario como la historia de dos amigos que expanden el juego y terminan como que amorosamente diciéndose adiós, ¿no? Con un acto de amistad muy profundo. Entonces, me encantó esa parte. Y bueno, a lo mejor preguntarte un poquito sobre cómo ha sido estar presente en Macario de una u otra forma, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti estar presente en Macario de una u otra forma? No, bueno, pues ha sido maravilloso. Déjame, digo, no sé si pusieron el contexto de por qué estoy aquí, este pelado, ¿no? Que desde, desde, ¿no? Desde mucha distancia, pero bueno, yo soy nieto de Enrique Lucero, quien interpreta la muerte. Yo nunca conocí a mi abuelo, nunca conocí a Enrique. Él era papá de mi papá y yo tampoco conocí a mi papá. Lo conocí una vez muy chico y es la única recuerdo que tengo. Eh, y, y la realidad es que cuando yo me dedico al cine, de alguna manera, tengo una ficción que está ahorita en streaming en Estados Unidos, que se llama Los pacientes recurrentes, y estoy desarrollando este documental, y cuando desarrollo este documental me doy cuenta que, bueno, sabía obviamente que yo era nieto de Enrique Lucero, pero no, pero nada más lo ubicaba como la muerte en Macario y como el sacerdote en Canoa, ¿no? En esta película de Felipe Casals. Y cuando me empiezo a involucrar, sabía que tenía otras películas y demás, pero cuando me empiezo a involucrar, empiezo a descubrir una serie de historias y de interpretaciones magníficas en el cine, no solo nacional, sino internacional, en donde estuvo actuando junto a Jean-Paul Belmondo, junto a Claudia Cardinale, junto a Robert Redford, que acaba de fallecer en Butch Cassidy, Paul Newman, Wow. etcétera. Y todos, los mexicanos, pues quien quieras de esa época, ¿no? Tuvo, no solo con el gran Ignacio López Tarso, pero con todos. Y entonces, claro, así como tú dices, wow, digo, aquí hay una persona muy interesante, ¿y por qué nadie lo conoce? ¿No? ¿Por qué nadie conoce a Enrique Lucero? Eh, y empiezo a indagar un poco y me empiezo a meter un poco a su pasado, empiezo a descubrir que de niño pues, su padre estuvo en la revolución y a él lo llevaron a la edad de 10 años, a Enrique lo llevaron a ver cómo fusilaban a su padre. Eh, Uf. su madre posteriormente, seguramente por algunos traumas ahí de la guerra y demás,
pues se quiso deshacer de él y lo quiso aventar de un tercer piso y lo aventó, no lo quiso, lo aventó para deshacerse de él. Y él tiene todos estos recuerdos, ¿no? Él dice, dice que tiene todos estos recuerdos y eso pues crean un personaje como mucho más rico, ¿no? Más que hacen para mí tener dos caminos. Uno, o te puedes dedicar al rechazo, la delincuencia, al mal, a la negatividad, o te puedes dedicar al arte, ¿no? Para hacer catarsis de todo ese pasado, ¿no? Y lo que hizo Enrique fue dedicarse al arte, fue dedicarse al arte y empezó a hacer estas interpretaciones fabulosas, más de 90 películas que tuvo, ¿no? En su acervo, y dos de ellas pues son una de las más icónicas de la historia del cine, ¿no? Que es Macario y Canoa. Y bueno, como me preguntas cómo es para mí involucrarme en esto, bueno, pues la verdad es que yo empecé a conocer la vida de Enrique, a conocer su cine. Yo soy cineasta, entonces me gusta el cine. Empecé a conocer cine mexicano desde aquella época porque muchas de las películas no las había visto. Pero más que nada empecé a conocer a mi abuelo y empecé a estrechar esta liga, ¿no? Y a conectar con lazos familiares y para mí ha sido también una especie de terapia, ¿no? En donde he tenido conversaciones con mi abuelo sin conocerlo, ¿no? O sea, a través del cine y me parece muy bello. Y creo que no es casualidad que la muerte tenga que ver con todo esto, ¿no? Y que Macario tenga que ver con todo esto, ¿no? Es una cosa en donde yo creo que tuve la oportunidad de hacer muchas entrevistas en el documental, porque empecé a hacer este documental, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas antes de que la muerte se los llevara. El director Felipe Casals, Ignacio López Tarso, Patricio Castillo, etcétera, ¿no? Muchos actores y directores, actrices también, que me han dado su testimonio después y casi inmediatamente cruzó la pandemia también, entonces eso tuvo mucho que ver, pero casi me dieron su testimonio y fue casi como si la muerte tuviera yo lo quiero ver de esta manera, como si tuviera una especie de trato con Enrique y decir, bueno, mira, van a dar el testimonio y se van a ir, ¿no? Y me los voy a llevar, ¿no? De manera romántica. Entonces, bueno, ha sido una larga tarea, un largo viaje. Fui a Oaxaca y ahí conocí a Joaquín, eh, porque tuve una proyección bellísima de Macario al aire libre y me gustó mucho ver cómo muchos hombres y mujeres, pero sobre todo niños, se aguantaban la hora y media y veían la película Macario y les gustaba, ¿no? Y entonces ahí digo, esto es hablar de trascendencia. Esto es hablar de trascendencia. El trabajo de Enrique, de López Tarso, por supuesto, todos los que estuvieron, Gabaldón, Figueroa, la fotografía de Figueroa. O sea, es hablar de trascendencia. Y creo que es el objetivo de este documental. Y bueno, así como en Oaxaca también estuve en Nueva York, ¿no? En el MoMA, donde se proyectó Macario. En San Sebastián no pude ir, pero también tenemos material de San Sebastián del festival donde se proyectó Macario. Macario es una película muy importante para nuestro cine y para el cine mundial. Entonces, qué maravilla que cada noviembre se pueda recobrar, ¿no? Octubre, noviembre se pueda recordar esta película. Y que se haya vuelto este icono es súper importante, ¿no? No sé, Joaco, ¿quieres unirte aquí a la conversación? Sí, Joaquín, a ver, Sí, estaba teniendo unos problemas técnicos por acá con la transmisión, pero creo que ya se solucionó en parte. ¿todo bien? ¿O repetimos Eh, todo lo que acabamos de decir? no, estoy grabando de todos modos en la Súper. conversación por Zoom, entonces cualquier cosa, pues ya subo la grabación. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hace algunos años encontré la invitación de Mario para pues una breve charla, porque efectivamente estaba haciendo un documental sobre la vida y obra de Enrique Lucero. Fue muy, pues fue muy gratificante porque me recordó los primeros años que yo empecé a hacer teatro
Y una de las primeras obras fue dos piezas de Traven, precisamente. Una es una adaptación que hizo Seki Sano de La Rebelión de los Colgados y Macario. Nada más que esta adaptación la hizo pues un poco más cómica. Ahí uno de los personajes más relevantes era, además de la muerte, era el diablo, ¿no? Entonces fue mucho juego entre Macario y el diablo. Se hicieron compadres en la obra de teatro, Macario y el diablo, y entonces pues ahí hacían un poco de burla a la figura celestial, que en lugar de ser pues la figura de Dios como lo plantean aquí en la película, era un ángel. Entonces este ángel era un ángel un poco eh, estaba como perdido en el espacio y no sabía qué cosa estaba haciendo. Se encuentra con Macario, se le antoja el guajolote, empiezan ahí a tener una conversación. Macario lo manda a volar y es donde se encuentra con el diablo y la muerte, ¿no? Entonces, em, es una adaptación que si bien es basada en la obra de Traven, ajá, no, ahí no aparecían los hijos, pero sí aparecían las voces de los hijos, en fin, son cosas de la escena. Pero si bien esta adaptación es una más del cuento de Macario, porque Traven escribe esta obra no en español, sino la escribe en alemán, y quien ayuda a hacer la traducción es la esposa de Traven. Hay una, hay una historia un poco turbia en relación a Traven, porque, bueno, en el argot lo conocemos como Bruno Traven, pero él firmaba como B. Traven, pero en realidad sus papeles tenían otro nombre, ¿no? Entonces venían con Traven y otro nombre que ahorita no me acuerdo. Es un poco a propósito del que Traven haya como escondido pues su procedencia. Se decía que es alemán, pero hay algunos documentos que dice que es norteamericano. En fin, entonces hay una leyenda alrededor de Traven, pero esta obra la escribe en alemán y el título en alemán es El tercer invitado. Mm. Y, pues bueno, ya con la mano de Emilio Carballido, un dramaturgo de altísimos vuelos que escribió yo creo que más de 100 obras de teatro. eh, en los créditos de la película aparece como la adaptación entre eh, Gabaldón como el director de la obra, Traven, no, perdón, Carballido y Pedro de Urdemales. Entonces, hay un estudio por ahí bueno, y me empecé a leer muchos textos alrededor y dicen que Pedro de Urdemales es un seudónimo que utilizó Traven precisamente para ocultar un poco su participación en el guión. Eh, en el cuento eh, no existe la figura de la caverna con las veladoras, ¿no? Y con estos miles de velas. Pero en la adaptación cinematográfica sí, y creo que hay una anécdota muy interesante, Mario, que te hizo favor don Ignacio López Tarso de comentarte alrededor de pues de esta filmación que se hizo en las grutas de Cacahuamilpa con em, con las velas y todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí nos tienes preparado, Mario, un fragmento de estas entrevistas que hiciste para hacer el documental de la vida y obra de Enrique Lucero, que dicho sea de paso, mi querido Héctor, fue un actor importantísimo, un actor internacional, eh, es recordado además de Macario, por Canoa, precisamente por este personaje. Bueno, no voy a repetir lo que dicen los, los críticos acerca del personaje, no del actor, no del trabajo de Enrique, sino del personaje. Realmente el personaje que hace Enrique Lucero ahí en esa película es detestable, ¿no? En realidad lo llegas a querer ahorcar con tus manos, pero bueno, es un poco parte del anecdotario que hay alrededor de este personaje, más bien de este actor, Enrique Lucero, que es pues abuelo de nuestro invitado y que hizo
obra importante en la cinematografía, no nada más mexicana, sino como ya lo mencioné hace rato Mario, pues incursionó en el cine internacional en Francia, en Estados Unidos, en fin, ¿no? Sí, gracias, Joaquín. Pues mira, sin más preámbulo, gracias y gracias por darme la oportunidad de mostrar algo del documental. Dicho sea de paso, el documental, como todo cine y más cine en México, cuesta hacerlo, ¿no? Como el teatro y como las artes. El documental aún no está terminado, ¿no? Y seguimos, no por cuestiones de entrevistas, sino ahora por cuestiones de derechos. Entonces, bueno, nada, seguimos trabajando en eso, pero bueno, lo comento por si alguien de repente dice, ¿dónde lo podemos ver y demás? Bueno, pues ahorita no, hasta yo espero que finales de mediados del año que entra podamos ya estarlo viendo y les avisaré. Entonces, les voy a pasar, digamos, lo que es el teaser de esto para que vean un poco quién era Enrique Lucero, aparte de, de haber participado en Macario, y después esta anécdota pues muy interesante y muy de cómo filmaron esta gruta esta escena de la secuencia de las grutas en Macario. La primera vez que lo vi fue en Macario, cuando aparece ese actor, donde los pies va subiendo la cámara, aparece el gabán y vemos aquella cara extraña y fue sentir un ¿qué es eso? Es una muerte que es diferente a la que generalmente vemos en el cine, ¿no? Que es una figura siniestra. Macario es una de las películas más importantes de la cinematografía mexicana. El nieto de Enrique Lucero, ¿cómo está José Luis? ¿Cómo le va? La historia secreta de Enrique Lucero debe ser una novela. Al papá lo mataron, lo fusilaron. No estamos hablando de cualquier persona, ni de cualquier actor. Vilanova y un tete triche. Tenía un oscurantismo en su rostro. Una presencia que hacen que el aire se desplace, digamos, ¿no? Pero sí tenía una mirada siniestra. ¿Te revelaba cosas íntimas? No. Se quedaba callado. Enrique comentó algo con usted, algo que yo pudiera descubrir un poco más sobre él, más que como actor, como persona. Nada. Jamás hablamos de nada que no fuera lo que estaba pasando ese día en la filmación. El guión de Canoa es un guión extraordinario. Resulta que el cura no es bonachón, ventrudo, que siempre arregla todos los conflictos familiares, sino que es un hijo de puta. ¡Vienen a matarme! Y lo primero que fui a buscar fue a Enrique Lucero. Bien. Bueno, este es un poco el teaser de la obra de Enrique, del documental. Sí lo lograron escuchar, ¿verdad? Sí, escuchaba bien. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Y si gustan, bueno, les voy a pasar la, la parte del fragmento que tuve con Ignacio López Tarso y que él nos cuente un poquito cómo fue hacer esta secuencia de las velas en las grutas de Cacahuamilpa. Venga. Esta es una anécdota muy bonita que se la quería contar. Cuando yo tenía 5 o 6 años, en el Canal 2 pasaban Macario. Y mi mamá me decía, mira, ese hombre que está con Macario es la muerte. Y esa muerte es tu abuelo. Y yo me quedé con, pues yo creo que un año más, ¿no? En la ingenuidad de un niño pensando que mi abuelo era la muerte. La primera vez que lo vi fue en Macario, cuando aparece ese actor, subiendo la cámara, aparece el gabán y vemos aquella cara extraña con aquel sombrero y fue sentir un ¿qué es eso?
hechizada. O sea, lo que causa un actor que te va a hechizar, ¿no? Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasada. Hace miles de años que no como. ¿No podrías convidarme un pedazo? Macario es una de las películas más importantes de la cinematografía mexicana. From Mexico, Macario, by Clasa Films Mundiales. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía, y hay aquí cosas que debes aprender. Que fue una escena terriblemente difícil por los miles de velas que había pegadas a tablas, a mesas, a troncos, a todo lo que había disponible para llenar toda una cueva de las grutas, que son enormes, para llenarla de velas. Y es una escena que dura en pantalla 5 minutos y que nos tomó 2 semanas de trabajo, porque estábamos filmando y habían pasado 20 minutos de la filmación y Gabriel Figueroa cortaba y decía: señor, no puedo trabajar más, está lleno de humo, no veo lo que debo ver. Bueno, pues ni modo, apagar todas las velas, y entraba una cantidad de gente de ahí del pueblo contratada para eso. Cada quien tenía su mesa, su tabla, su lugar, cada quien manejaba 20, 50, 100 velas cada uno. Entraban unas máquinas con unos ventiladores enormes, sacaban todo el humo aquel, y había que hacerlo todo al mismo tiempo, porque decía: ahora metan las velas, y entonces entraba todo el mundo a colocar sus velas donde debía ser, a una orden también: ahora prendan las velas, todo el mundo al mismo tiempo, ¡pum! Y así nos pasamos 2 semanas con ese lío terrible, ¿no? Que al actor le molesta muchísimo, porque estábamos haciendo cachitos y cachitos y cachitos y cachitos, cuando era una secuencia que hubiera corrido maravillosamente bien sin esas interrupciones. Pues esa es la anécdota, esa es la historia, y a mí me parece, en lo personal, a mí me parece fascinante. Hoy en día, en donde la inteligencia artificial y la tecnología nos facilita la vida y nos la hace ver pues mucho más ágil, y yo creo que está bien, ¿no? Mientras tengamos este tiempo de reflexión y de entrar a la filosofía y de entrar a todas a poder hacer el trabajo, ¿no? de nuestra conciencia, está muy bien tener estos apoyos. Entonces, cuando uno ve estas cosas y decir: a ver, se tardaron, ¿no? Tantos días, semanas en hacer esta secuencia, porque tenían que apagar y prender las velas, y aún así sale una obra de arte. Me parece que es de mucho profesionalismo, pero de mucha voluntad también, porque recordemos que estaban en un pueblo sin, como lo dice el señor Ignacio López Tarso, sin un crew técnico. Más bien es el pueblo tal cual, el pueblo de ahí prendiendo y apagando velas, ¿no? Que seguramente el primer día estaban fascinados, pero ahí les encargo en el sexto, séptimo día estar apagando y prendiendo velas. Ya era así como de, ¿no? Y entonces no son cosas fáciles, pero a mí me parece fascinante cuando escucho este tipo de anécdotas sobre el desarrollo de estas películas. Y además el año fue en el año del 59, si no tengo mal el dato, cuando se hizo la filmación de esta película. Se estrenó en el siguiente año, en 1960, 10 años después de la aparición
del libro publicado por B. Traven. Exactamente, exactamente. Sí, y fue si no me equivoco, fue en el 60 donde estuvo nominada, fue la primera película nominada al Oscar como película internacional. La primera película mexicana, ¿no? Nominada al Oscar como, como película internacional. Y también estuvo en el Festival de Cannes y demás, ¿no? Entonces ha sido una película muy, muy importante. Fueron 12 premios que se gana esta película, además de la nominación al Oscar en la 33ª entrega en el año del 60, precisamente, efectivamente, que la gana en esa categoría, me parece que fue la categoría de película en lengua extranjera, ¿no? Sí, internacional, exacto. Ajá. Y que la gana creo que una película italiana bueno, no Sí, recuerdo, sí, realmente la ganó una película italiana, sí, sí, sí. algo así de la primavera, bueno, en fin. Eh, Seguramente nuestros amigos que nos están viendo y escuchando van a encontrar mejor el dato, pero aquí el tema es que pues la película está construida como está construida todo el imaginario pues, que tenemos los mexicanos o que seguimos teniendo los mexicanos, que es el realismo mágico, y que de eso Emilio Carballido era un maestro al momento de hacer la adaptación. Em, bueno, además de estos 12 premios de esta gira internacional que hizo, creo que el estreno se hizo precisamente en el Festival de Cannes. Ujú. Estuve leyendo por ahí pues, algunos datos al respecto. Y otra cosa muy curiosa que encontré haciendo pues parte de la investigación es que pues este personaje tanto de Macario, que es un personaje venido a menos, desvalido, eh, completamente falto de oportunidades, hambriento, ha estado presente no solamente en el cuento de Traven, sino este argumento en donde la muerte y un personaje humano aparece, pues está pues en la historia oral de la India, en Alemania, en México, en Estados Unidos, y hay, si no tengo mal el dato, unos 6 o 7 cuentos que giran alrededor pues de esta trama. Un personaje que se encuentra con la muerte, en el cuento se hace compadre de la muerte, Macario se hace compadre de la muerte, eh, incluso se dicen compadres, ¿no? Oye, compadre, etcétera, ¿no? Eh, y En las otras versiones está muy presente este intercambio, ¿no? Esta cuestión mágica que le otorga la muerte al personaje humano, ¿no? Yo también recuerdo un cuento ruso de la tradición rusa, una tradición oral rusa, en donde en lugar de ser un campesino, es un soldado. Y el cuento se llama precisamente El soldado y la muerte. La muerte le otorga este don porque le hace, le hace mucha gracia que los 3 panes que tiene únicamente para poder sobrevivir después de 10 años de estar en una guerra, él únicamente lleva 3 peniques en la bolsa y 3 panes y se encuentra con 3 personajes. Al primer personaje le otorga un pan, al segundo el segundo, y el único pan que le queda lo parte a la mitad y lo comparten y empiezan pues a consumirlo, a comerlo y se hacen compadres, ¿no? No sé cómo se dice en ruso compadre, pero se, se hacen compadres y le otorga un don y este don eh, lo va, lo va a aprovechar este soldado cuando llega a su pueblo. Entonces, eh, lejos de pensar que es un plagio, pues son historias que se van transmitiendo, son historias que se van apropiando pues las comunidades, las culturas, y en nuestro caso muy particular, Macario es esa encarnación del pueblo mexicano desvalido en una época virreinal como está ambientada esta película,
y pues la fortuna que de repente le pega, pero esta fortuna tiene doble filo, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy interesante, muy del realismo mágico, y esto lo, pues lo podemos constatar en esta obra de arte, ¿no? Que construyeron tanto. ¿Qué estamos viendo ahí? No, es que te puse justo, Joaquín, de lo que estás hablando, ¿no? Estos Ah, cuentos que perfecto. vienen también en el documental, esta película Ah, excelente. sueca, ¿no? Que se llama El séptimo sello de Ingmar Bergman, en donde la muerte va a llevarse a un soldado medieval, pero él le dice, juguemos una partida de ajedrez, ¿no? Y si te gano, pues no me llevas. Entonces, es muy interesante porque yo lo pongo, justo lo que estás diciendo, ¿eh? Yo lo pongo en paralelo con la película de Macario. Y si tú te fijas, las dos secuencias incluso son muy similares, ¿no? Los dos están sentados, cada quien en su contexto, uno jugando ajedrez y los otros comiéndose el guajolote, ¿no? Pero incluso hasta casi casi el emplazamiento es muy similar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más que, como bien dices, más que plagio, esto es una idea, las ideas, yo creo mucho en la energía y yo creo que hablo mucho con mi esposa en que las ideas están, ¿no? Y llegan a uno y puede ser la misma idea, ¿no? O sea, yo creo que no es, las ideas no son nuestras, creo yo. Nada Sí, más las ideas saber aprovecharlas, ¿no? nos agarran en el momento de la inspiración, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es bien lo que dices, o sea, esta historia se ha contado muchos años atrás, ¿no? Muchos años atrás de la muerte, porque hay una fascinación con hacernos amigos de la muerte, ¿no? Hay una fascinación con decir, a ver, no te tengo miedo, al contrario, vamos a sentarnos a tomarnos una copa de vino, una taza de té, o a jugar un juego de ajedrez o a comernos un guajolote, ¿no? Creo que es la fascinación del ser humano por querer relacionarnos con la muerte, ¿no? Pues sí, se dice que en México hacemos burla de la muerte, pero más que burla, yo creo que es más un homenaje que le hacemos a esta figura desencarnada, pero omnipresente pues en la vida. Y pues sirva este preámbulo al Día de Muertos, a esta festividad muy mexicana, muy hispana también. Es un sincretismo muy interesante que hace tanto la cultura precolombina como la hispánica, porque al final de cuentas, pues somos esto, somos la fusión de más culturas, más de dos culturas, y estos personajes que estamos aquí hablando y haciendo una perorata alrededor de la muerte, pues somos esto, somos el resultado de un montón de culturas, de un montón de ideas, como dices, que nos agarraron en el momento menos oportuno, o más oportuno quizá, y estamos precisamente aquí debatiendo, charlando alrededor de la muerte, alrededor de Macario y alrededor de un actor que hizo una labor importantísima y que dejó una honda huella en el cine mexicano. Y esto, pues yo quisiera agradecerlo, tú que eres parte de este linaje y que además has tenido como la vena de seguir los pasos, no como actor, sino como hacedor del cine. Y esto, pues, yo te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por habernos encontrado en aquellos años, me parece que fue en 2015, si no tengo mal el dato, en donde empezamos a conversar, Wow, ya hace 10 años. sí, algo así. Wow. Algo así, no, bueno, no sé, no me acuerdo realmente, Pero por ahí, sí, pero, por ahí, por pero ahí. por ahí más o menos, ¿no? Sí. Y créeme, Mario, que esperamos que este documental salga a la luz y que pronto tengamos la buena noticia de poder verla exhibida en los festivales y, ¿por qué no?, aquí en otra conversación que podamos tener con nuestros amigos en estos espacios cibernéticos. Yo te agradezco mucho, Mario, que hayas tenido la deferencia de conectarte y platicar con nosotros y estar comentando parte pues, de tu historia familiar. No, muchas gracias, Joaquín. Gracias por esta invitación. Definitivamente sí, nos seguiremos en contacto. Yo nada más quiero decirles que el documental se hace para mantener
la memoria no solo de Enrique Lucero, sino de muchos actores de soporte de aquella época que fueron tan, o a veces como lo dice Leonardo García Saut, crítico de cine, y lo dice en el documental, a veces eran mejores que los protagónicos. Entonces, busquen a Enrique Lucero. Hay una página, si se meten a imdb.com, que es la base de data de las películas, le ponen Enrique Lucero y de ahí pueden ver todas las películas. Y hay muchas en YouTube. De ahí si ven, ahí ven la lista de películas y pueden los que sean, los que tengan interés de ver el cine de antes, porque trabajó con grandes directores, trabajó con Alcorízar, trabajó con Gabaldón, trabajó con Sam Peckinpah en Estados Unidos, trabajó con muchos y muchas están en YouTube y se puede ver el trabajo de Lucero y este es nuestro trabajo para poderlo mantener vivo después de la muerte. Muchas gracias, Joaquín. Pues muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos en la próxima, Mario. Muchas gracias. Pues bueno, queridos amigos, amigas de las redes sociales, vamos a hacer un corte en este momento, creo que el corte final. Aquí los que estamos presentes vamos a seguir departiendo, conversando y siempre con un mezcalito a propósito de nuestros visitantes descarnados, los muertos que vienen próximamente. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.